Hola, les habla la doctora Tisera y en este video me voy a referir a semiotecnia del sistema hematopoyético. Veremos aquí el rol del médico clínico frente al paciente con enfermedad hematológica, la elaboración de la historia clínica, tanto en la anamnesis como en el examen físico, y los signos y síntomas que se presentan en los principales síndromes. Comenzamos entonces recordando que las enfermedades hematológicas se caracterizan por presentar manifestaciones en todos los aparatos y sistemas, y que su evaluación requiere una sólida formación del médico clínico para realizar con ello una correcta anamnesis y examen físico, solicitar los primeros estudios complementarios con un criterio costo-beneficio y además reconocer la oportuna derivación al hematólogo. Comenzamos la anamnesis con los datos filiatorios, ya que la incidencia de algunas enfermedades hematológicas tienen una estrecha relación con la edad y el sexo del paciente, como por ejemplo la talasemia y hemofilia, que son más frecuentes en el hombre. La procedencia y domicilio nos orientan a distintos factores ambientales. Por ejemplo, las personas oriundas de zonas rurales están más expuestos a agroquímicos y muchas veces consumen aguas con elevado contenido de arsénico. La ocupación también nos orienta a exposición a distintas sustancias tóxicas. Al realizar el antecedente de enfermedad actual, debemos identificar el signo guión y semiografiar los síntomas acompañantes. Poner énfasis en interrogar si el inicio fue agudo o gradual. Conocer la evolución del cuadro clínico hasta el momento, si recibió algún tratamiento y qué respuesta presentó al mismo. La anamnesis sistémica es una herramienta muy valiosa, ya que las enfermedades hematológicas presentan síntomas en todos los aparatos y sistemas. Indagamos entonces sobre síntomas generales, como astenia, pérdida de peso, fiebre, presencia de cambios de coloración en la piel, como palidez, ictericia o presencia de diaforesis y prurito. En aparato cardiovascular, hemos de preguntar síntomas como disnea, mareos, presencia de palpitaciones o dolor precordial. En aparato digestivo, presencia de dolor en hipocondrio derecho o izquierdo, que hacen referencia a un compromiso tanto en hígado como en vaso. Siempre interrogar sobre pérdidas sanguíneas, ya sea en forma de hemotemesis, melena o hematuria. Y en la mujer preguntamos sobre la presencia de alteraciones menstruales como hipermenorrea o polimenorrea. En los antecedentes personales, siempre indagar la alimentación del paciente. Debemos interrogar si realiza una dieta variada y completa o si es una persona vegetariana o vegana. De este modo podemos evaluar los probables déficits nutricionales, como por ejemplo de hierro, ácido fólico o vitamina B12, que nos orientan a posibles síndromes anémicos. En hábitos tóxicos, indagar el consumo de alcohol y tabaco. Recordemos que el consumo excesivo de alcohol produce una hepatopatía crónica que va a cursar con un déficit de vitamina K y de otros factores de la coagulación. Es importante interrogar sobre la exposición a distintos tóxicos debido a la zona ambiental o debido a la ocupación del paciente, tanto como tinturas, benceno, agroquímicos o radiaciones.
Todas ellas pueden tener un efecto nocivo sobre la médula ósea. En consumo de medicamentos, preguntar sobre ingestas de aspirina, ya que esta tiene un efecto sobre la función de las plaquetas. Consumo de anticonceptivos o antibióticos que pueden tener un efecto secundario indeseable sobre la hematopoiesis. Preguntar también al paciente si debido a alguna enfermedad de base está medicado con fármacos anticoagulantes. Dentro de los antecedentes patológicos, es de mucha importancia indagar sobre enfermedades renales crónicas, ya que estas cursan con un déficit de eritropoyetina que predispone a un síndrome anémico. Indagar también sobre la presencia, por ejemplo, de una gastritis erosiva que podría llegar a ocasionar una anemia ferropénica o gastritis atrófica que se relaciona con la anemia megaloblástica, patologías ginecobstétricas y además investigar antecedentes de infecciones como HIV, citomegalovirus y mononucleosis. Todos ellos son procesos infecciosos que cursan con adenopatías y alteraciones hematológicas. Recuerden también preguntar el antecedente de fracturas patológicas que muchas veces se dan en el curso de un mieloma múltiple y los antecedentes transfusionales del paciente. En antecedentes hereditarios es importante interrogar sobre la diátesis hemorrágica, antecedentes familiares de anemia, principalmente anemia sideroblástica, o de talasemia y de todas las enfermedades autoinmunes. El examen físico debe ser completo y minucioso, poniendo énfasis principalmente en el examen de piel, mucosas, sistema linfático, hígado y vaso. Comenzamos con el control de los signos vitales. A nivel de piel y mucosas examinamos colorido y presencia de lesiones o alteraciones como púrpuras o aftas bucales. Debemos examinar todas las cadenas ganglionares y luego en el examen de tórax inspeccionar la caja torácica para evidenciar deformidades o presencias de dolor óseo a nivel de parrilla costal. Los hallazgos en aparato cardiovascular con frecuencia son taquiarritmias y soplos. A nivel de abdomen podemos evidenciar una hepatoesplenomegalia o el hallazgo de masas tumorales palpables. Realizamos también el examen genitourinario y del sistema nervioso. Una vez completada la historia clínica, tanto en su anamnesis como en su examen físico, podremos realizar entonces un diagnóstico sindrómico. Los principales síndromes del sistema hematopoyético son el síndrome anémico y poliglobúlico, aquellos que afectan la serie blanca, como el síndrome leucopénico o la leucocitosis, los que afectan el sistema de coagulación, síndrome hemorragíparo o síndrome trombótico, y además pueden presentarse el síndrome adenomegálico, esplenomegálico y los síndromes medulares. Veremos a continuación las principales características semiográficas en cada uno de estos síndromes. En el síndrome anémico, la astenia suele ser el principal motivo de consulta, pero debemos interrogar además sobre la presencia de debilidad muscular, palpitaciones, dolor precordial y disnea. Con frecuencia el paciente refiere cefaleas, vértigos, somnolencia y déficit de concentración. En la mujer recuerden preguntar sobre cambios del ciclo menstrual, tanto como la hipermenorrea o la amenorrea.
El examen físico, un paciente con síndrome anémico se presenta con palidez, la que generalmente es más evidente a nivel de facies, mucosas y lecho ungueal. La presencia de ictericia nos puede evocar una anemia hemolítica. Estos pacientes por lo general cursan con hipotensión arterial y el pulso es taquisfínico y con debilidad, con disminución de la amplitud. Si el síndrome anémico es severo, al examen de precordio podemos encontrar soplos funcionales. Ante una sospecha de un síndrome anémico, debemos confirmar el diagnóstico. Para ello solicitamos el hemocitológico completo. Y a continuación debemos estudiar qué tipo de anemia presenta el paciente. Si sospechamos una anemia ferropénica, debido a que en el informe del citológico nos hablan de microcitos e hipocromía, debemos entonces solicitar los índices hematemétricos. Si sospechamos una anemia megaloblástica, podemos solicitar ácido fólico y vitamina B12. Otros estudios que orientan a identificar el tipo de anemia son la prueba de Coombs, directa e indirecta, bilirrubina, LDH e incluso la eritropoyetina sérica. Estudiaremos luego la causa etiológica que le está dando origen a este síndrome anémico. Para ello nos basamos en los datos de la anamnesis, los hallazgos del examen físico y el tipo de anemia que presenta el paciente. Seleccionamos así el método complementario que vamos a solicitar en primer lugar. Por ejemplo, puede ser una endoscopia digestiva alta si sospechamos una patología esófago-gastroduodenal, o una colonoscopia si sospechamos ya sea un cáncer de colon o una enfermedad inflamatoria intestinal. Se debe solicitar además una ecografía abdominal que nos permite y nos brinda información tanto del hígado y del vaso en su forma y tamaño, y nos brinda información también sobre el tamaño renal y la relación córtico-medular. De laboratorio siempre solicitamos un hepatograma completo y la función renal. Y según si nuestra sospecha es una enfermedad endocrina, podemos solicitar dosajes hormonales. O si nuestra sospecha es una enfermedad autoinmune, muchas de ellas cursan con alteraciones hematológicas, como por ejemplo el lupus. En estos casos vamos a solicitar la determinación de anticuerpos. Queda para el hematólogo la decisión de la necesidad de solicitar una biopsia de médula ósea. En el síndrome poliglobúlico, que se caracteriza por un aumento en el número de matíes con una hemoglobina mayor a 18 en el hombre y mayor a 18 en la mujer, debemos interrogar en la anamnesis la presencia de astenia, vértigos y acúfenos. Con frecuencia el paciente refiere cefalea, mareos y somnolencia. Recuerden que en estos síndromes se acompañan de hipercoagulabilidad. Por lo tanto, pueden cursar con episodios trombóticos como un accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio o tromboembolismo pulmonar. Al examen físico, estos pacientes con síndrome poliglobúlico presentan una cianosis rubicunda, facies pletórica con inyección conjuntival. El 60% de ellos presenta esplenomegalia y un 40% cursa con hepatomegalia.
Aquí los estudios complementarios que deben solicitar son el hemograma, una ecografía abdominal, radiografía de tórax y gasometría arterial. En cuanto al síndrome neutropénico, recordemos que leucopenia se refiere a un número de leucocitos menor a 4.000. Lo más frecuente es que se trate de una neutropenia, en donde el valor absoluto de neutrófilos es menor a 1.800. En estos pacientes debemos interrogar el tiempo de evolución y la frecuencia e intensidad de los procesos infecciosos que se presentan como consecuencia de la neutropenia. Recordemos interrogar el antecedente de enfermedad vírica reciente, ya que puede ser la causa de una leucopenia transitoria. Debemos indagar el antecedente de consumo de fármacos, principalmente aquellos fármacos inmunosupresores, o además la exposición a tóxicos y enfermedades autoinmunes. En el examen físico debemos siempre buscar signos de foco infeccioso. Estos pacientes suelen cursar con un síndrome febril, pueden presentar úlceras bucales, abscesos cutáneos y generalmente presentan adenopatías y hepatoesplenomegalia. Dentro de los estudios complementarios en un paciente neutropénico, debemos solicitar un hemograma, pero siempre acompañarlo con un recuento absoluto de neutrófilos. Pueden solicitar además anticuerpos antineutrófilos y recuerden siempre, ante un paciente neutropénico, investigar tuberculosis y SIDA, ya que son dos patologías que con frecuencia cursan con neutropenia. La leucocitosis se refiere al aumento del recuento de leucocitos mayor a 10.000. Y la neutrofilia es el aumento del recuento absoluto de neutrófilos. En estos pacientes debemos diferenciar. Si se trata de aumentos de etiología infecciosa, los cuales van a cursar con leucocitos hasta 30.000. O bien si se trata de una reacción leucemoide que presenta leucocitos hasta 50.000 y con predominio de formas inmaduras. Esto ocurre, por ejemplo, en los pacientes sépticos. Y debemos diferenciar además los síndromes mieloproliferativos, en donde los leucocitos ascienden a un valor mayor a 50.000 y que se acompañan de la presencia de formas maduras, como ocurre en los síndromes mieloproliferativos, en la leucemia mieloide crónica, en cuyo caso el paciente va a referir dolor abdominal y óseo y va a cursar con esplenohepatomegalia. En el síndrome hemorragíparo se presenta debido a diátesis hemorrágicas plasmáticas, plaquetarias o vasculares. Aquí en la anamnesis es importante indagar el consumo de fármacos, principalmente aspirina, como mencionábamos recién, o la presencia de sangrados, ya sea en forma de epistaxis, gingivomorragia, metrorragia en la mujer o hematurias. También indagar pérdidas sanguíneas por aparato digestivo en forma de hematemesis o melena, y las hemorragias quirúrgicas o traumáticas cuando el paciente presente antecedentes quirúrgicos o traumáticos. Al examen físico, los hallazgos más relevantes son, a nivel de piel, la presencia de petequias, equimosis y hematomas, y a nivel de abdomen, la hepatoesplenomegalia.
¿Qué estudios vamos a solicitar a un paciente con un síndrome hemorrágica? Debemos pedir recuento de plaquetas, el KPTT y APP, el RIN, cuyo valor normal es de 0,8 a 1,2, tiempo de coagulación y sangría, fibrinógeno, LDH, y siempre acompañar con solicitando un hepatograma. El síndrome trombótico, debemos tener presente que existen factores que se consideran de riesgo para el desarrollo de este síndrome. Estos factores de riesgo son el curso de una poliglobulia, pacientes con reposo prolongado en cama, pacientes con antecedentes de obesidad y tabaquismo que cursan una insuficiencia venosa, los antecedentes quirúrgicos recientes, sobre todo las cirugías traumatológicas, y el antecedente del síndrome fosfolipídico. La sintomatología que se va a presentar aquí depende si es una trombosis arterial o venosa. En la trombosis arterial periférica, el síntoma guión será el dolor a nivel del miembro y los síntomas acompañantes, la palidez, frialdad y ausencia del pulso en el miembro comprometido. En la trombosis venosa observamos edema a nivel del miembro, acompañado de rubor, calor y dolor. Los estudios complementarios aquí han de ser el dímero D, el ecodoppler vascular, tomografía y resonancia. El síndrome adenopático. Hablamos de adenomegalia cuando se presenta un aumento del tamaño del ganglio. En la anamnesis debemos interrogar cómo fue la forma de comienzo, si fue un comienzo gradual o insidioso. El tiempo de evolución que lleva esta adenomegalia. La presencia de síntomas acompañantes como hiporexia, pérdida de peso, fiebre, como así también la presencia de sudoración nocturno y prurito. Es muy importante los antecedentes epidemiológicos, si la persona ha tenido contacto con alguien que presentaba mononucleosis o que convive con una persona que cursa una tuberculosis. Indagar el contacto con animales, por ejemplo con gatos, debido a la posibilidad de una toxoplasmosis. Y fundamentalmente la conducta sexual, pensando en las enfermedades de transmisión sexual como el HIV. En el examen físico de las cadenas ganglionares debemos recordar siempre palpar todas las cadenas ganglionares superficiales. La submaxilar, la pre- y retroauricular, suboccipitales y cervicales, las supraclaviculares y axilares e inguinales. En cuanto a las adenopatías de las cadenas ganglionares profundas, estas se expresan clínicamente cuando ocasionan una compresión a estructuras vecinas. De este modo, las cadenas mediastínicas pueden cursar con un síndrome de la vena cava superior. Aquellas que están próximas al hilio hepático podrán dar un síndrome ictérico. Y las cadenas lumbroaórticas nos van a dar un síndrome de la vena cava inferior y edema, o más precisamente linfedema, a nivel de miembros inferiores. Ante la presencia de una adenomegalia, debemos realizar y reconocer las características semiográficas del ganglio. A través de la palpación, debemos identificar el tamaño y la extensión, si son únicas o múltiples, es decir, si se presentan adenopatías en 2 o más cadenas ganglionares.
identificar la forma y la superficie y principalmente la consistencia de la adenopatía. Recordemos que lo normal es que tenga una consistencia elástica, pero en distintas patologías se va a presentar con una consistencia reblandecida, indurada e incluso pétrea. Investiguemos además la movilidad. El ganglio debe ser móvil, pero muchas veces se encuentra adherido a piel o adherido a planos profundos. Con la palpación podemos identificar también la sensibilidad, es decir, si se trata de un ganglio doloroso o indoloro. El examen de las adenopatías se debe completar evaluando el compromiso general del paciente, buscar la presencia o no de fiebre, a nivel de piel, investigar la presencia de linfagitis o erupciones cutáneas. Recuerden examinar la cavidad bucal, buscando lesiones, como por ejemplo aftas bucales o erosiones a nivel de la cara interna de mejilla, y completar con el examen de abdomen, en donde pueden encontrar una hepatoesplenomegalia. En líneas generales podemos decir que una adenopatía infecciosa por lo general es dolorosa y fluctuante, y que una adenopatía neoplásica generalmente es indolora, de consistencia pétrea y que está adherida a planos profundos. Pero el examen clínico no nos permite asegurar la etiología de un ganglio. Por lo tanto, siempre debemos solicitar los estudios complementarios. Y dentro de ellos deben pedir el citológico, los reactantes de fase aguda, y serología para todos aquellos procesos infecciosos que estamos sospechando. Por ejemplo, el citomegalovirus, la mononucleosis, HIV, la toxoplasmosis. Deben solicitar también estudios de imágenes como tomografía, resonancia y ecografía ganglionar. Finalmente, otros estudios para lograr identificar el diagnóstico de certeza es la punción aspirativa con una aguja fina o realizar la exéresis ganglionar para realizar tanto la anatomía patológica como podemos solicitar también se realice un bacteriológico, un micológico o investigar bacilos ácido alcohol resistente. En la semiotecnia del vaso, finalmente, recordemos que en anamnesis el paciente puede referir sensación de tensión o peso a nivel del hipocondrio derecho o incluso un dolor que se caracteriza por irradiarse a hombro y región supraclavicular izquierda. Al examen físico, recuerden que el vaso por lo general no es palpable, por lo tanto un vaso palpable nos habla de la presencia de una esplenomegalia o de un descenso del vaso. Debemos evaluar la forma, el tamaño y la superficie, si este es móvil y la sensibilidad. Generalmente se considera que un vaso que tiene una consistencia blanda es una esplenomegalia aguda. Por el contrario, cuando la consistencia es dura, por lo general se trata de una esplenomegalia crónica. A la percusión, la presencia de una matidez en el espacio de Traube expresa esplenomegalia. Finalmente, recordemos que si cursa con un hiperesplenismo, el paciente ha de presentar anemia, leucopenia y trombocitopenia. Llegamos así al final de este video sobre semiotecnia de las enfermedades hematopoyéticas. Muchas gracias por su atención.